La Ouija es el objeto más famoso en el ámbito sobrenatural. Hay muchas historias y personas que afirman que se pueden contactar entidades con ella e incluso demonios. Pero les puedo asegurar que todo esto es falso, aunque para entender esto hay que saber su origen y cómo llegó a ser lo que es ahora. Les aviso que conociendo su historia se desmontan la mayoría de creencias paranormales sobre este objeto. Hay algunas fuentes que afirman que nació en China por el año 1100 a.C., ya que por ese tiempo había un medium que se encargaba de trazar una serie de caracteres sobre la arena o la ceniza estando en trance. Pero en ese tiempo no se encuentra nada sobre algún tipo de tabla o herramienta, así que hay que avanzar un poco más en el tiempo. En 1818 la cultura árabe fue la primera en diseñar algún artilugio para contactar con el más allá. El artefacto se llamaba Sairagia y se componía de una serie de círculos o ruedas paralelas que se correspondían con los planetas y era utilizada por los astrólogos árabes medievales. Pero no tiene nada que ver con la Ouija. Para entender cómo surgió hay que ir al siglo XIX, donde empezó a formarse y tomar fuerza el movimiento conocido como espiritismo. Esto pasó principalmente gracias a las hermanas Fox, y es curioso porque todo esto surgió por una broma que llegó muy lejos. En 1948 a dos de estas hermanas se les ocurrió hacerle un pequeño chascarrillo a su hermana mayor. De una manera muy disimulada hacían pequeños ruidos con los pies y decían que se podían contactar con espíritus. Y sí, su hermana y su familia se creyeron esta broma. Se empezó a correr la voz y esto se hizo tan grande que su casa se convirtió en un tipo de museo donde gente iba a presenciar la actividad paranormal. Aquí es donde vieron una gran oportunidad para hacer dinero. Se convirtieron en mediums y llegaron a hacer shows hasta de 400 personas. Hicieron una gira por todo Estados Unidos y esto generó que empezaran a salir muchos otros mediums que cobraban por sesiones. Y de repente las hermanas Fox hicieron algo que nadie se esperaba. Decidieron anunciar públicamente que todo había sido falso y que simplemente era una broma que llegó demasiado lejos. Enseñaron en público la técnica para hacer estos ruidos que supuestamente eran espíritus respondiendo sus preguntas. A pesar de esto, el movimiento espiritista siguió creciendo, aunque esto también se debe a Allan Kardec, quien escribió muchos libros sobre esto, teniendo el contexto de que esta época estaba llena de mediums que hacían sesiones para contactar con el más allá. Empezaron a salir herramientas que facilitaban esto. Una de ellas fue el planchete, que este sí se parecía bastante a la Ouija. Era una tabla con forma de corazón que con la ayuda de un lápiz los espíritus podían dar un mensaje por escrito. Esta se empezó a usar por el año 1953, 5 años después del caso de las hermanas Fox. Varios años después, en 1980, se inventó otra herramienta llamada psicógrafo. Este ya contenía el abecedario y los números para facilitar las respuestas. Aquí es donde un hombre ve una gran oportunidad para ganar dinero. Elijah Bond, quien era un abogado e inventor, patenta la tabla Ouija en 1890. Aunque no se sabe el 100% si él la inventó o si fue alguien más y él simplemente la patentó. Lo más seguro es que sí, porque nadie salió nunca a reclamar que este invento era suyo. Charles W. Kennard participó como titular del invento. Él creó la empresa para su fabricación y fue quien le dio el nombre de Ouija, que supuestamente significaba buena suerte en egipcio, cosa que era mentira, y ya después se dijo que era un conjunto de la palabra sí en francés y alemán, y más adelante la patente fue vendida a William Fuld, antiguo empleado de Kennard, cuya compañía comercializó el juguete. Porque sí, esta tabla que supuestamente te contactaba con demonios y espíritus era vendida como un juguete a niños. Después Parker Brothers compró los derechos y en 1991 Hasbro compró a esta empresa, adueñándose así de la Ouija, y es por eso que pudimos llegar a ver Ouijas con temática de Barbie. Aunque hay que volver a retroceder un poco en el tiempo para saber por qué fue tan famosa. El 1 de mayo de 1920, la portada de la revista Saturday Evening fue esta ilustración, creada por Norman Rockwell, que era un muy famoso novelista e ilustrador. Eso hizo que la popularidad de la tabla no quedara atrás y siguiera creciendo. A esto hay que añadirle que en 1973 salió la película del Exorcista, que marcó un antes y un después, ya que fue un total éxito. La película fue basada en hechos reales, aunque sería más correcto decir que fue inspirada en hechos reales, ya que tiene muchas diferencias con el caso real, el caso de Ronald Doe. En la película podemos ver escenas bastante bizarras y extremas, que claramente son imposibles y no pasaron en el caso real. Para el siglo XXI este objeto ya era parte de la cultura popular y ya no había vuelta atrás. Se siguieron haciendo películas y de vez en cuando salían casos que supuestamente eran reales, pero después con el internet este objeto se volvió simplemente una tabla que se usa para causar morbo y generar vistas fácilmente. En muchos videos se puede ver cómo se mueve, por ejemplo en el caso de Efren Esqueda, quien afirma que la Ouija sí se mueve
mueve y documentó todo lo que le pasó. Su caso salió en páginas de internet y le dio de comer a varios youtubers que lo narraron. No lo vieron, pero tengo chanclas. Milo estaba acá. Acá estaba Milo. Y la chancla se me movió como si me la agitaran así. Hay alguien. Está moviendo mal. Disculpen, de verdad, esto rápido es muy nuevo. No sé cómo explicarlo. Ay, amigos, me siento muy cansado. Creo que no hay que ser tan inteligente para saber que fue actuado, solo basta con entrar a su perfil y ver el tipo de contenido que hace. Básicamente cualquier cosa que dé vistas, como la casa de los famosos. Pero curiosamente a creadores de contenido que sí tienen credibilidad como Dross o Jordi Wild usan esta tabla y nunca les funciona. Y siempre habrá pretextos de los creyentes para decir por qué no les funciona, como este. Para empezar, una persona sola no puede operar la Ouija porque no se va a generar la interacción con el otro ser para generar el movimiento. Entonces es importantísimo que haya mínimo 2 o 3 personas operando o haciendo contacto con la plancheta. Una persona sola nunca va a generar movimiento de la plancheta, o es muy difícil que se le genere, sobre todo desde el punto de vista racional o incrédulo. Pero si no funciona, ¿por qué hay tantas personas que afirman que la han usado y que sí se mueve y contactan con cosas, ya saben, fantasmas y demonios y todo eso? Pues para esto hay una explicación científica. El movimiento de la Ouija, según la ciencia, se explica principalmente por un fenómeno conocido como el efecto idiomotor. Este es un proceso psicológico en el que una persona realiza movimientos inconscientes debido a la sugestión. Y aunque tú creas que no la estás moviendo tú, en realidad hay pequeñas contracciones musculares creadas por la mente. Y esto no es solo una explicación teórica, de hecho ya fue comprobado de manera empírica. Un estudio científico sobre la Ouija fue realizado por investigadores de la Universidad de Aarhus en Dinamarca y la Universidad British Columbia en Canadá. En este estudio 40 participantes fueron divididos en dos grupos, uno que usaba la Ouija de manera totalmente normal, pero el otro usaba la Ouija con los ojos vendados. Se les pidió que hicieran preguntas y observaron cómo respondían. En el grupo con los ojos vendados el planchete aún se movía, pero las respuestas eran aleatorias y no tenían sentido. El planchete se movía a direcciones que pues no daban ninguna respuesta. Obviamente porque el cerebro generaba estos impulsos inconscientes, pero sin poder ver no había a dónde dirigirlos. Así que siento decepcionarlos, la Ouija no funciona, bueno, solamente en películas y en videos de YouTube mal actuados. Igualmente seguirá haciendo videos jugando a la Ouija, ya sea en panteones o con gente. El siguiente video de la Ouija será jugando con gente, porque siempre me dicen que como juego solo no funciona. Y claro, si quieren pueden ir a ver los otros videos donde he jugado, que ha sido uno en mi cuarto a las 3 de la madrugada y otro en un cementerio, en un panteón, que también fue a las 3 de la madrugada. Recuerden que si me quieren apoyar pueden dejar un like en el video y suscribirse. Así que nos vemos en el siguiente video.